Bien, hermanos, estamos comenzando otro año, ¿no es cierto? Año nuevo, como lo hemos dicho y nos hemos felicitado unos a otros. Y doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy nos ha sostenido en la fe, en sus caminos, en la iglesia. Por su gracia hemos logrado permanecer. Y eso pues es una bendición de Dios, y quisiera felicitar a todos los hermanos que hasta hoy por su gracia han estado fieles en sus caminos y aquí en la iglesia. Pero para lograr eso, permanecer en Cristo, como dice la Biblia, debemos tener una cualidad que es muy importante. Si no la tenemos, a lo mejor el otro año no vamos a poder dar ese feliz año. Esa cualidad que debemos tener se llama responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué es eso? Hay una definición simple del diccionario que dice que es la cualidad de aquel que es capaz de responder a sus compromisos. Cuando uno responde a sus compromisos y cumple, se dice que es responsable. Pero cuando no, entonces somos irresponsables, naturalmente. Entonces nosotros somos responsables ¿de qué? De muchas cosas que están aquí en la palabra de Dios, pero quisiera referirme hoy a lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta que escribió por allá en el siglo I, segunda de Pedro capítulo 1 en sus Biblias. Vamos a estar mirando allí lo que él nos dice, el apóstol Pedro, quien fue un testigo de Jesucristo, que estuvo con él, que presenció muchas cosas importantes y tuvo una experiencia personal con Jesucristo como apóstol, y dejó por la providencia de Dios esta carta que es importantísimo porque es del Espíritu Santo para todas las edades hasta nuestros días. ¿Y qué nos dice él acerca de la responsabilidad que debemos tener? Bueno, lo primero que dice Pedro aquí es que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado todos los recursos para que podamos vivir una vida piadosa, una vida temerosa de Dios. Pero luego en el versículo 5 sigue diciendo otras cosas. Ahí en 2 de Pedro 1:5 dice que también vosotros también, poniendo toda diligencia, dice en primer lugar, en el versículo 5, debemos poner toda diligencia. ¿Qué es poner toda diligencia? ¿Qué es eso? Es tener todo el esfuerzo, todo el interés en lo que uno hace. ¿Cuándo comienza la vida cristiana? ¿Cuándo comienza la vida cristiana? Bueno, cuando una persona por la gracia de Dios cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados y lo recibe como su Salvador, ahí comienza la vida cristiana. Cuando hay esa profesión sincera, cuando Dios nos da la fe para creer en Él, porque andábamos lejos de Él. De manera que la fe es el primer don que recibimos. La capacidad que Dios nos da para creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero eso es solo el comienzo. Luego nosotros tenemos que ser responsables de seguir edificando nuestra vida sobre la fe que Él nos ha dado. Y entonces Pedro menciona aquí varios elementos
que contribuyen a esa edificación de nuestra vida o a ese crecimiento para que lleguemos a la madurez. Y todo se inicia entonces con la fe que Dios nos da. La fe es como el tronco que tiene unas raíces fuertes que están sostenidas por la gracia de Dios en este ejemplo de la naturaleza. Pero ese tronco tiene que dar frutos. Y para que demos frutos tenemos que ser responsables. ¿Y cuál es su responsabilidad entonces? Aquí Pedro dice en el versículo 5, entonces dice, pongan toda diligencia, todo esfuerzo. ¿Para qué? Dice, añadid a vuestra fe virtud. Ya Dios nos dio la fe, si somos verdaderos cristianos, nos dio la fe salvadora. Ahora tenemos que añadir a esa fe virtud. Ahora, como cristianos nosotros nos esforzamos por ser virtuosos. ¿Y qué significa ser virtuoso? Significa ser personas que se comportan ética y moralmente de lo mejor, de la mejor manera. En un mundo corrupto como el que vivimos nosotros, donde la mayoría de la gente no cree en Cristo y se burla de Dios y vive y hace lo que se le da la gana en este mundo, en un mundo así nosotros tenemos que ser valientes para vivir como cristianos. Porque la mayoría de la gente cree que aquí nosotros somos unos fanáticos o unos tontos o unos estúpidos o gente que no tiene oficio o gente quién sabe qué, que anda creyendo por allá en cosas inexistentes y tantas cosas que hay hoy en este mundo en que vivimos, ¿no? Entonces tenemos que ser firmes en lo que creemos y en lo que practicamos. La virtud nos ayuda a tener una moral excelente. Cuando una persona hace lo que hay que hacer y lo que es bien y lo que está conforme a la palabra de Dios, decimos que es una persona virtuosa. Entonces, a la fe que Dios me dio tengo que añadirle la virtud. Es mi responsabilidad. Es decir, comportarme éticamente y moralmente de la manera correcta. Luego sigue diciendo Pedro que a esa virtud hay que añadirle más cosas. Dice, a la virtud conocimiento, dice ahí en el versículo 5. La virtud sin conocimiento no sirve, porque puede llevarlo a uno a cometer errores, ¿no? Y cuando alguien no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pues se puede equivocar. Y en vez de vivir la vida cristiana, puede empezar a creer que la vida cristiana es otra cosa. Sin conocimiento se corre el peligro de que la vida cristiana se convierta en mojigatería. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es una persona mojigata? Es la persona demasiado estricta en el cumplimiento de sus deberes, muchas veces sobre situaciones que no valen la pena. Entonces, esa persona se va a los extremos y se convierte en un santurrón. Y entonces tenemos muchos santurrones por ahí que finalmente se convierten en hipócritas, porque les falta el conocimiento de la palabra de Dios. La ignorancia no lo lleva a uno a ninguna parte, por eso tenemos que tener este conocimiento de Dios que está aquí. Y ese conocimiento se adquiere obviamente de dos maneras: estudiando las Escrituras, ¿no? Tengo que estudiar las Escrituras, porque aquí aprendo quién es Dios, qué quiere Dios de mí, qué me pide cada día de mí, y me ayuda a crecer y a ir mejorando y madurando en la vida cristiana. Y ese conocimiento entonces también se adquiere, porque si soy así, entonces voy a tener una experiencia diaria con Dios, lo que algunos llaman
voy a tener una experiencia en mi caminar con Cristo todos los días. Y voy a adquirir un conocimiento mayor de las cosas y de lo que significa la vida cristiana. Pero sigue diciendo algo más Pedro en el versículo 6. Después de que uno ya entiende lo que es ser virtuoso, comportarse bien moralmente, éticamente, y luego de que uno sabe la importancia de la palabra de Dios para su conocimiento, y uno empieza a tener ese conocimiento, dice el 6, al conocimiento añádale dominio propio. Es nuestra responsabilidad. Hay que añadir dominio propio. Nosotros podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no nos controlamos en lo que hacemos, tenemos que rogar al Señor para que nos ayude a tener dominio propio sobre nuestras malas inclinaciones, sobre nuestras impulsividades. Y Dios nos ayuda, pero a la vez somos responsables de no dejarnos llevar de las tentaciones, tener control sobre las tentaciones. Eso es dominio propio. Y alguien dijo justamente que dominio propio es simplemente tener templanza. Una persona templada es una persona, no la que es guapa para pelear, sino la que es un error del vulgo. La persona templada es aquella que tiene autocontrol de él mismo. Es poder contenerse para no dar rienda suelta a nuestros malos deseos. Todos los días nosotros somos tentados por nuestra naturaleza carnal y tenemos que tener el autocontrol sobre todas las cosas y especialmente sobre uno mismo. Esta mañana estaba yo orando y diciendo, oh Dios, tal vez el primer problema soy yo mismo. Tantas cosas que tenemos ante Dios. Nuestro Padre es tan amoroso y nos tiene tanta paciencia y misericordia y nos bendice en medio de todas nuestras imperfecciones, ¿verdad? También para ese control, para ese dominio propio, Pablo dice que eso es un fruto del Espíritu Santo, porque una persona que no tiene a Cristo le es muy difícil tener dominio propio. Puede que tenga buena educación y sepa comportarse, pero a cualquier momento la naturaleza de tigre, como decía alguien, aparece, porque somos pecadores, ¿verdad? Por lo tanto, no está en nuestras fuerzas únicamente poder tener dominio propio, sino que necesitamos la ayuda de Dios. Los griegos decían que uno puede tener dominio propio si se lo propone. Es decir, que uno puede tener dominio propio y controlarse como los estoicos, ¿no? Y no necesita de Dios. Pero la Biblia dice que eso no es cierto, porque el dominio propio es un fruto que lo da el Espíritu Santo cuando nosotros nos hemos arrepentido y tenemos a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Podemos tener ese dominio propio. Ahora, más adelante el apóstol Pablo dice que debemos controlar toda nuestra vida también. Debemos controlar lo que ven nuestros ojos. Debemos controlar nuestros deseos sexuales. Por ejemplo, hablando de ética y moral, ¿no? Por ejemplo, el sexo es legítimo dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, cualquier deseo sexual es una tentación pecaminosa y tenemos que tener control sobre eso, dominio propio. La pornografía, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo y cualquier aberración de estas no puede vencernos. Tenemos que tener dominio propio y el Señor nos ayuda a eso si somos verdaderos cristianos.
También tenemos que controlar la lengua. Recordemos que Santiago dice que la lengua es lo más terrible que hay, que el ser humano ha podido dominar todas las fieras, ¿no? Hasta leones, hasta las serpientes, pero la lengua es terrible, es un miembro difícil a veces de controlar, pero tenemos que hacerlo. También en Efesios 5:18, el apóstol dice algo muy interesante, y vale la pena leer desde el 15. Dice aquí el apóstol: mirad, o sea, estén alertas, miren, pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una cosa que nos golpea permanentemente, ¿no? Cuando a veces perdemos el tiempo ahí en la televisión, perdemos el tiempo en programas ridículos de la red, en cosas que no son importantes, y pasan las horas y perdemos ese tiempo, cuando puede ser utilizado en algo para nuestra propia vida. El 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y eso lo encontramos leyendo la Biblia. 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La embriaguez, cuando no se tiene control sobre esas cosas, pues termina la persona en un vicio que la puede llevar a su miseria. Entonces, todo eso es para decir que uno puede tener un gran conocimiento de la Biblia, pero si no tiene control sobre sus emociones, de nada le sirve. Si no tiene dominio propio, todo lo que uno aprende aquí en la iglesia o leyendo la palabra de Dios debe ser puesto en práctica. Pero como somos pecadores y a veces no ejercemos ese dominio propio, terminamos como dicen popularmente, embarrándola, ¿verdad? Pero como cristianos tenemos que superarnos. Pero algo más dice aquí el apóstol Pedro, ahí en el versículo 6, además de ese dominio propio, que son cosas que vamos practicando en nuestra vida, dice él aquí, después dice, al dominio propio tenemos que añadirle paciencia. La paciencia. Qué cosa tan difícil, ¿no? En medio de las pruebas y dificultades de la vida presente, necesitamos desarrollar ese fruto. Y Pablo dice que también es un fruto del Espíritu Santo. No es algo que uno pueda desarrollar en sus propias fuerzas. Hay tantas cosas que nos suceden en la vida y que son contradictorias, y uno no las entiende a veces. A veces somos víctimas de la injusticia y como humanos nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Y aquí es donde tenemos que llevar todas las cosas a Dios en oración, confiando en que el Señor tiene el gobierno de todas las cosas y que Él puede al final bendecirnos y hacer que todo ayude para nuestro bien. Recuerda lo que dice Romanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. Eso tenemos que tenerlo presente y orar al Señor para no perder la paciencia en un mundo tan enredado como este que estamos viviendo ahora y con tantos conflictos. Es un fruto del Espíritu Santo. Pero Pedro sigue diciendo más cosas. A esa paciencia tiene que añadirle piedad. Y piedad es simplemente amar a Dios, respetar a Dios, obedecer sus mandamientos. Si uno hace eso, uno es piadoso. No mojigato ni santurrón, piadoso. Y sigue diciendo Pedro que a esa piedad hay que añadirle más cosas en el versículo 7. A la piedad, afecto fraternal.
Y note que en la Biblia el amor tiene varios significados, ¿no? La Biblia nos ayuda a entender que hay un amor que es el amor que tenemos a la esposa, a los hijos. Se conoce como amor filial. Está el amor fraternal, que es el amor que tiene uno en la iglesia con los hermanos, o aquel amor que nace de una amistad sana. Y está el amor de Dios, que es el amor más excelso. Aquí está diciendo que a la piedad tenemos que añadirle el afecto fraternal. Y la palabra griega que se traduce afecto fraternal es Filadelfia, que significa amistad. Entonces, si verdaderamente vivimos una vida piadosa, vamos a tener en gran estima a nuestros hermanos en la fe. Vamos a amarlos fraternalmente porque son nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, la familia de Dios. Esa amistad que hay entre nosotros tiene que ser sincera y fiel. Cuando uno como hermano en la iglesia no es sincero y no es fiel, uno no está demostrando amor fraternal, no está demostrando amistad en el buen sentido de la palabra. Pero si en la iglesia nosotros calumniamos a alguien, es decir, decimos cosas que no son ciertas, ¿no? Si hablamos mal de nuestro hermano a sus espaldas, estamos demostrando que no tenemos amor fraternal, porque no respetamos ni amamos a nuestro hermano ni nada de esto, sino que estamos siendo traidores como Judas. Ahora, claro que a veces hay que, parte de una buena amistad y de una buena hermandad, es uno poderle decir a su hermano las cosas cuando está equivocado. Pero eso es una cosa diferente. El asunto es que no podemos ser ni traicioneros, ni hipócritas, ni mentirosos, ni engañar a nadie, sino todo lo contrario. Y la Biblia dice con claridad que si yo amo a mi hermano, todo lo que yo le diga es para ayudarlo. Si lo veo que anda mal, pues lo puedo llamar con el amor fraternal y decirle, mira, ten cuidado con esto, pero en buen corazón, y ayudarlo. La persona que más lo ama a uno es la que le dice la verdad, y a veces nos duele porque no nos gusta que nos digan la verdad. Pero Pedro dice que a ese amor fraternal hay que añadirle otra cosa. Ahí en el versículo 7. A la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Fíjese que ahí ya no le pone el adjetivo. Habla de afecto fraternal y luego dice que amor. Pero aquí la raíz griega de esa palabra amor es agape y se refiere al amor de Dios. Tenemos que, ojalá, pedirle al Señor que nos dé ese amor de Cristo. Recordemos cómo era el Señor, ¿verdad? Era de carácter, era fuerte, pero era Dios hecho amor. Y por eso tenemos que rogar al Señor para que nos ayude a ser como Cristo. Recordemos que Cristo perdonó a sus enemigos. Y dice la Biblia que tenemos que ser como Cristo. Pablo dice que nosotros también éramos enemigos de Dios antes de llegar a ser cristianos de verdad. No hacíamos lo que agrada a Dios y le ofendíamos permanentemente. Uno ofende a Dios permanentemente y cada que uno ora tiene que pedirle a Dios, Señor, perdóname Padre porque yo te he ofendido. Y hay una cosa, el Señor nos enseña que la triste realidad es que tendremos enemigos. El Señor no dijo que no íbamos a tener enemigos, dijo fue que amáramos a los enemigos y no nos vengáramos, fue lo que dijo el Señor.
Y entre más uno vive una vida piadosa, a veces se gana hasta enemigos gratuitos, porque la gente no quiere a los que viven la vida con rectitud. Y esto no es nada fácil. Por lo menos para mí no ha sido nada fácil. Y yo a veces doy ese testimonio a manera de edificación, porque a mi papá lo mataron cuando yo tenía 14, 15 años. Y yo crecí con un deseo de venganza terrible, ¿verdad? Terrible. A los 23 conocí el Evangelio y el Señor me dijo: quieto ahí, usted se está perjudicando, no puede seguir albergar en su corazón un espíritu de venganza. La venganza es mía, dijo el Señor, dice el apóstol Pablo, la venganza es de Dios. Pero tenemos que orar por eso, porque por naturaleza nosotros somos peleadores, vengativos, rencorosos, rencillosos. Ese es nuestro corazón pecaminoso. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé ese amor de Cristo, y no de venganza, ¿verdad? Y menos en la iglesia. ¿Qué tal uno en la iglesia? Y hermanos, tristemente a veces en las iglesias se genera eso. Se mete Satanás y empieza a indisponer a los hermanos y terminan peleando y terminan de enemigos, se van de la iglesia y eso es un desastre. Tristemente sucede y tenemos que cuidarnos de eso, porque si tenemos el amor de Cristo vamos a manejar los problemas de otra manera. Y luego sigue diciendo Pedro aquí en el versículo 8 algo muy interesante. Dice que si nosotros somos responsables y a esa fe que Dios nos da le añadimos la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor de Cristo, dice en el versículo 8 ahora: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí él con mucha claridad. Entonces, si hacemos eso, nuestra vida va a ser una vida de fruto. El versículo 8 lo acabamos de leer. Ahora, un famoso teólogo decía que hay 3 pecados que son básicos en la humanidad. Parece que son 3 pecados que se ven en la humanidad. Son muchos, pero hay 3. Uno es el orgullo. Nosotros, por naturaleza, tendemos al orgullo. La deshonestidad, ¿no? Me llama mucho la atención que hace un tiempo se decía: ¿cuál es el pecado social de Colombia? ¿Cuál es el pecado social de los colombianos? La mentira. Yo no sé, juzgue usted. Pero hay una fama entre nosotros los colombianos de mentirosos y tramposos, pero tremenda. Eso es un pecado y nosotros como cristianos no podemos comportarnos de esa manera, ¿verdad? Tenemos que vencer eso, madurar en nuestro trabajo, en nuestro carácter, y eso exige trabajo. Uno tiene que ser diligente, por eso dice Pedro: sean diligentes y añádenle a su fe todas estas cosas, porque si uno es perezoso, va a ser siempre una persona inmadura. Tenemos que entonces estudiar la palabra de Dios. Los cristianos negligentes no estudian la palabra de Dios, no oran, no obedecen, no se congregan. Ese es el problema. Pero algo más dice aquí Pedro. Dice que la fe sin fruto es grave. ¿Por qué dice en el versículo 9? Dice: pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas?
Pues lo que acabamos de ver, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal. Dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, lo cual es grave, ¿no? Está diciendo aquí que si uno no es diligente y responsable en desarrollar y madurar estas cosas espirituales, pues uno termina ciego. Si una persona no está creciendo, si no está madurando, eso indica que es miope. Y cuando uno es miope no ve las cosas con claridad. Una persona miope siempre verá la realidad distorsionada. Y lo digo porque yo era miope y me operaron de los ojos. Uno ve las cosas a medias, ¿verdad? El Señor Jesucristo enseñó que la ceguera espiritual consiste en que uno no ve su propio pecado. Está ciego. No ve su propia realidad como persona. Y sus equivocaciones entonces las empieza a convertir en virtudes. No. Ve los pecados de los demás, pero no ve los propios, porque uno está ciego. Y luego Pedro dice que la fe sin fruto conduce a otra cosa grave, ahí en el 9. Dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, cuando uno se olvida, ¿cómo es esto? Es decir, cuando uno tiene amnesia espiritual. ¿Pero qué es eso? Si una persona dice que es cristiana y no está creciendo y dando fruto, en lugar de ir adquiriendo más conocimiento y experiencia en los caminos de Dios, terminará enfriándose, olvidándose, alejándose y dejando de cumplir los propósitos de la vida cristiana. Y yo conozco personas, y hay personas que abandonaron la iglesia, se fueron enfriando y llegaron a un punto en que ya ni siquiera recuerdan con alegría y con intensidad ese momento cuando Dios les dio la oportunidad por primera vez de que se arrepintieran, sino que tienen un recuerdo vago, un recuerdo casi muerto de lo que fue su vida cuando comenzó alguna vez a asistir a la iglesia y a tener un encuentro con Cristo. Pero esas cosas le pueden pasar naturalmente a una persona que no está en crecimiento. Y eso es muy triste, que uno esté un día dándole gracias a Dios porque lo sacó de la ignorancia, de la miseria, de tantos problemas, de pecado. Llegó uno a la iglesia, uno era feliz, algo pasó y se apartó. Se apartó. Y fue enfriándose, alejándose hasta que... Y la pregunta es, ¿cómo se va uno a olvidar de la misericordia de Dios cuando Él perdonó nuestros pecados? El verdadero cristiano no puede vivir como si se hubiese olvidado de Dios y como si no reconociera lo que Dios ha hecho en su vida. Eso no puede pasar. Por eso aquí Pedro dice que tengamos mucho cuidado con esto, ¿no? Dice el que no tenga estas cosas tiene la vista corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y luego en el 10 dice él algo muy interesante, dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces el cristiano que no es agradecido con lo que Dios le ha concedido es un cristiano enfermo, está ciego y le puede dar Alzheimer también, hermano, por espiritualmente hablando, ¿no? Porque se olvida de las cosas que Dios hizo con él. Así las cosas, hermanos. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros no somos mejores cristianos? ¿Verdad?
Dios nos ha dado la vida eterna, ha perdonado nuestros pecados, la paz de Dios ha llenado nuestro corazón, hay una nueva seguridad, Dios nos ha dado su Espíritu Santo, todas estas bendiciones. Dios nos ha dado todos los recursos para ser una persona mejor, una persona piadosa. ¿Por qué no somos entonces mejores cristianos? ¿Por qué no somos responsables en nuestra santificación? De manera, hermanos, que lo que tenemos que pensar es que no se puede seguir siendo irresponsable. Pedro dice, sean diligentes. No podemos seguir siendo perezosos y ociosos en la vida espiritual. Antiguamente se usaba una palabra para describir a las personas que eran así. Yo no sé si usted la ha oído, y era Bartolo. ¿Qué es un Bartolo? Es el que vive a la Bartola. En algunos países como México creo que usan más la palabra. Entonces el que vive hacia la Bartola lo llaman Bartolo. ¿Y qué es un Bartolo? Es una persona despreocupada, descuida sus responsabilidades, no le preocupa nada, ¿no? Nada lo inquieta, es despreocupado para orar, no es fiel a los cultos, es indiferente a sus deberes cristianos y es un mal ejemplo para su familia. Cuando hay un padre de familia que es así, pues está dando un mal ejemplo a sus hijos. ¿Y cómo espera que sus hijos lleguen a ser buenos cristianos? El hijo va creciendo y se escuda en el papá. Y dice, que mi papá pues es, ¿no? Y va a ser un cristiano mediocre, porque el papá era mediocre también, viviendo a la Bartola. De manera que el Señor dice, si no hay fruto, no hay verdadera vida cristiana. Y el Señor Jesucristo nos dio una parábola muy interesante. Dijo que la vida que nosotros somos como el árbol de la vid, de la uva, ¿no? Nosotros somos como las ramas de un árbol de uva. Somos las ramas. Y que esas ramas tienen que dar fruto. Porque el Padre, que es el que hace todo el crecimiento, viene y revisa las matas como están. Y cuando hay un gajo que no está dando fruto, lo corta y lo echa a la candela. Y cuando ve que un gajo está dando buen fruto, antes le echa agüita y lo abone y ayuda a que ese árbol crezca más. En esta parábola de la vid, dice el Señor eso. Por lo tanto, a Dios no le agrada que no demos fruto, quiere que demos fruto y nos da los recursos para dar fruto. Entonces, hermano, mire, ¿cómo ve y siente usted su crecimiento espiritual? Ya terminamos un año, estamos comenzando el año nuevo. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es su evaluación? ¿Cómo ha sido su crecimiento espiritual? De estas cosas que usted tiene que ser diligente y responsable y añadirle a su fe, ¿cómo ha sido su vida? ¿Usted le ha añadido a su fe la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor de Dios? ¿Ha practicado esas cosas? ¿Usted se ve a sí mismo como un cristiano fructífero? ¿O ahí más o menos, no? Si alguien le pregunta a usted, bueno, ¿y cómo va su crecimiento en la vida cristiana? No, pues ahí más o menos. Pero Dios quiere es que seamos de verdad fructíferos. De manera que piense que este año puede ser mejor si usted se lo propone con la ayuda de Dios. Dios está listo a ayudarnos, pero usted tiene que ser responsable. Dios no va a hacer cosas por usted. Es usted el que tiene que, a esa fe que Dios le dio,
añadirle todas estas virtudes, cualidades, orar para que se produzcan esos frutos y podamos ser personas de bien, personas mejor que lo que somos ahora. Pero depende de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a orar.